Un sábado diferente. El sábado pasado, paseando por el oeste cordobés con mi abuelo Tito, pasamos por frente de un lugar que me llamó mucho la atención. Había un cartel que decía: vengan a conocer las cuevas de los comechingones, que mi abuelo leyó en voz alta. Abuelo, ¿qué son los comechingones? Los comechingones, Cata, fueron un pueblo originario que habitaron nuestras sierras hace más de 1000 años. ¿Y por qué se llamaban comechingones? Qué nombre raro, abuelo. No se sabe muy bien su significado, pero existen muchas versiones. Algunos dicen que la palabra comechingón procede de comi. ¿Comi? ¿Qué significa eso? Significa serranía o sierra. Y gom proviene de la palabra pueblo, lo que significa pueblos de las serranías. Y otros dicen que quiere decir los que vivían en cuevas. ¿Y en serio vivían en cuevas? En realidad se llaman casas pozos, porque eran de piedra más bien bajas, la mitad estaba por debajo de la tierra. Como en esos tiempos no había calefacción, aire acondicionado, los comichingones mantenían el calor en el invierno y se mantenían frescos en verano. En el centro había una fogata para calentarse y cocinar. ¿Y a qué se dedicaban, abuelo? ¿Trabajaban? Los comichingones eran grandes artistas, moldeaban piedras y cerámica. También eran excelentes pintores, como tu mamá, pero ellos lo hacían en piedras, huesos o telares de lana. ¿Y qué comían, abuelo? ¿Pastas y asado, como nosotros? No, Cata, en ese momento no había kioscos, mercados o verdulerías. Para alimentarse trabajaban la tierra, sembraban maíz, quinoa, porotos, zapallos y criaban llamas. También les gustaba comer guanacos, liebres y ciervos, y los frutos de la algarroba y el chañar. Ese árbol de ahí es un algarrobo que sacaban sus frutos para comer. Miré lo más rápido que pude y le pedí a mi abuelo si nos podíamos bajar. Él accedió. Bajé rápidamente y me puse abajo de ese árbol alto con hojas oscuras y pregunté: ¿las llamas eran sus mascotas? Los comechingones usaban sus llamas para transportar el alimento que recolectaban, el agua o la leña. ¿Y cómo cazaban los animales? Lo hacían con arcos y flechas, boleadoras y lanzas que ellos mismos fabricaban. También te puedo contar que les gustaba mucho festejar, para despedir el alma de alguien que moría, por ejemplo. Abuelo, eso no es algo para festejar. Cata, ellos eran diferentes a nosotros, aunque también les gustaban festejar los nacimientos y casamientos. Nosotros también lo hacemos, pero lo hacían de manera distinta a la nuestra. ¿Y qué música escuchaban? A mí me gusta escuchar y bailar cumbia. Ellos tenían sus propios cantos dedicados a las guerras o a la naturaleza. Hacían instrumentos con los huesos de los animales. Y sí, tenían sus propias danzas. ¿Y por qué le cantaban a la naturaleza? No entiendo. Estaban muy agradecidos con ella porque la tierra les provenía sus alimentos, el sol les daba calor y la luna les brindaba luz. Cuidaban mucho de la naturaleza. Qué lindo, abuelo. Ojalá todos pudieran cuidar así la naturaleza. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Siguen existiendo? Capaz podemos pedirles que nos enseñen. Lo que pasó fue que varias enfermedades como el sarampión, que es como la varicela que te dio el año pasado, o algunas gripes, muchos de ellos murieron, lo que favoreció a los españoles cuando empezaron a conquistar las tierras. En la actualidad, los comechingones viven en comunidades donde ellos luchan por sus derechos, como por ejemplo la comunidad de La Toma en el barrio Alberdi, ubicada cerca del centro de Córdoba. ¿Quiénes eran los españoles y por qué quisieron conquistar sus tierras? Sí, soldados españoles llegaron a nuestro continente en barcos atravesando el océano. Traían armas muy poderosas y eran muchos más fuertes que los comechingones. Al llegar a América descubrieron cosas que les interesaban mucho, como el oro, alimentos que no conocían como el maíz, el cacao y el zapallo. Lo que hicieron los españoles fue hacer que los comechingones cambien sus creencias por las de ellos, a lo que se negaron, los esclavizaron y los mataban. Ay, qué feo, abuelo, lo que hicieron esos hombres. A mí no me gustaría que me roben lo que es mío. Seguramente a ellos tampoco.
Lucharon todo lo que pudieron por sus tierras, pero acordate que muchos se enfermaron, eso hizo que los comechingones se pusieran débiles y fuera más fácil para los españoles. Así echaron a los que quedaban vivos de sus propias tierras. ¿Entonces los españoles se quedaron con las tierras de los comechingones? Sí, los comechingones tuvieron que abandonar sus tierras por proteger a sus familias, pero se fueron a lugares de nuestra provincia o San Luis. Ay, abuelo, qué triste debe haber sido para ellos perder sus casas y sus animales. Sí, Cata, pero aún tengo cosas para contarte. ¿Querés saber qué pasó el 6 de julio de 1573? Sí, abuelo, ¿qué pasó? Un soldado español llamado Jerónimo Luis de Cabrera llegó a las tierras de los comechingones y fundó nuestra provincia. ¿Fundó? ¿Qué es eso? Lo que este soldado hizo fue llamar a nuestra provincia como Córdoba de la Nueva Andalucía, y lo hizo a orillas del río Suquía, a donde vamos a jugar todos los domingos. Desde ese día, lo que había sido tierras de los comechingones cambió y se comenzó a poblar por otras personas, que hicieron edificios y trajeron sus creencias y costumbres. Pero no te preocupes, los comechingones siguen existiendo y nos transmitieron muchas de sus costumbres. Guau, abuelo, ¿podemos venir a conocer las cuevas? Claro que podemos venir. Me gusta que te intereses tanto, Catalina. Ya vas a ver las hermosas pinturas que hacían y te vas a dar cuenta de los grandes artistas que eran. Ahora sigamos viaje que ya se está haciendo tarde y tenemos que volver a casa. Y así me quedé muy ansiosa esperando al otro sábado para por fin conocer las cuevas.